Cordial saludo, soy Lady Arango. Hoy en Celebra la Música 2021 en Guarne nos encontramos para hablar y para hacer una pequeña introducción acerca de este instrumento, el violín. Es pequeña, es corta, son unos 20 minuticos de los que vamos a hablar, pero vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho también. Les cuento algo de historia, muy corta en realidad. Les cuento que el violín tiene sus inicios como violín en Italia a inicios del siglo XVI, pero ya se venían utilizando instrumentos que tenían relación con el violín, como es el rabanastrón. El rabanastrón es un instrumento muy antiguo que data de los años, muchos años antes de Cristo. Fue todo en una evolución que llevó al quítara, luego al rabab y finalmente al rever, que de este es el que sale el violín como tal. Un instrumento que trabajaba con un arco frotando las cuerdas. De eso trata el violín. Y eso hace que pertenezca a la familia de las cuerdas frotadas, la cual está compuesta por violín, viola, violonchelo y contrabajo. Entonces, muchos de ustedes van a ver en una orquesta, ¿cierto?, un violín, pero versión gigante. En realidad están viendo un contrabajo. Cada uno de ellos tiene sus características, ¿sí? Lo que tiene de especial el violín es que es el instrumento más pequeño de todos y el que tiene los sonidos más agudos. Normalmente es el que lleva la melodía de las canciones. Y lo que hacen los instrumentos como el violonchelo o el contrabajo es que acompañan esas melodías. Entonces, el violín nos va a dar sonidos muy agudos como este, o aún más agudos. El violonchelo o el contrabajo nos van a dar sonidos muy graves, ¿sí? Un ejemplo, cuando tocamos un tambor, ¿cierto?, que escuchamos un sonido grave, grueso. Estos instrumentos nos van a dar esos sonidos. Bueno, es importante que sepan que si van a iniciar a tocar un instrumento como el violín, deben tener claro su edad, su estatura, su tamaño, el tamaño de sus manos, ya que vienen diferentes tamaños. No es únicamente este tamaño que estamos viendo aquí. Los niños usan normalmente un tamaño, un medio o un cuarto. De hecho hay más pequeños, pero digamos que esos son los más frecuentados, ¿sí? Entonces, un tamaño mediano para una persona digamos, un niño de 10 años, normalmente es un violín 3/4. Entonces es muy importante que se asesoren al momento de ir a comprar su violín, de ver qué es lo que quieren, de que van a iniciar sus clases, que se asesoren, porque si no, el avance en las clases es muy complejo y los niños, digamos, no van a poder tocar como realmente quisieran. Bueno, entonces, como les hablé de que es un instrumento melódico, les cuento que tiene todo un rango de melodías en las que puede tocar. Un ejemplo de ello es una canción clásica. También podemos cantar otras canciones, digamos, un poco más conocidas para algunas poblaciones, para algunas personas, como la siguiente. Bueno, pero para tocar eso va a ser muy importante
como ya les dije, seleccionar el tamaño de su comodidad y conocer algo de las partes del violín, que eso es, digamos, algo de lo que vamos a mencionar en este momento. Porque es importante, porque al momento de tener el violín en la mano, de que ocurra algo, vamos a tener claro qué pasó, por qué, en qué me está fallando mi violín. Entonces, las partes iniciales del violín como tal instrumento, vamos a ver las clavijas, vamos a ver las cuerdas y vamos a ver el cordal. Entonces, ¿qué hacen estas tres partes que les mencioné? Las cuerdas van a permitir a generar una tensión que se va a dar por las clavijas que alan hacia arriba y por el cordal que ala hacia abajo, en el modo contrario. De esta manera se tensionan las cuerdas y producen los diferentes sonidos. ¿Cómo sé yo qué sonido quiero? ¿Cierto? Como afino. Cada una de las cuerdas va a tener una nota específica. Yo la voy a buscar moviendo las clavijas y moviendo algo que se llaman microafinadores. Esos microafinadores pequeños que ven aquí también nos van a permitir cambiar la afinación de las cuerdas. Un ejemplo de ello es, yo tengo esta cuerda, ahí la escuchan, ¿cierto? Ahora le voy a mover el microafinador y van a ver lo que pasa. ¿Ven? Hay un cambio en el sonido, muy pequeño comparado con lo que puede pasar si yo muevo una clavija. Entonces, ¿por dónde sale el sonido? Por las Fs. Esto que es tan particular en el violín, que se ve tan bonito, llamado Fs, es por donde va a salir el sonido. Vamos a tener algo llamado mentonera. La mentonera es donde vamos a apoyar el violín normalmente. Aquí en el mentón. Entonces, mentonera. Aquí lo tienen como barbada también, válido. Bueno, tenemos el puente, que viene a ser este que vemos aquí. Lo que va a permitir es que vaya la vibración de las cuerdas a todo el violín, a toda la caja de resonancia y permita un sonido, digamos, mayor. Bueno, la voluta, que es esta que es como muy especial y muy característico en los violines. Normalmente un luthier, que son, digamos, los que diseñan los violines, los que los organizan, son los que ahí, digamos, colocan su firma, como lo hace un pintor en un cuadro. Ahí es donde va a expresarse en su diseño del violín. ¿Qué tenemos de especial y de diferente en el violín que no tiene una guitarra? ¿Sí? El diapasón, que es esta región negra que vemos aquí, no tiene trastes. Entonces, normalmente mucha gente confunde, pero si usted toca violín, pues sabe tocar guitarra. Les cuento que no es lo mismo. Son temas muy distintos, son instrumentos muy distintos, iniciando porque nosotros no contamos con trastes. La afinación que tenemos es toda a oído. Siempre lo que diga nuestro oído es lo que va, pues, el que nos va a decir dónde debemos colocar el dedo. También tenemos el arco, que es el compañero del violín en absoluto. Es decir, sin arco no tenemos violín, y de hecho con el arco es con el que vamos a sacar un sonido bonito, un sonido más fuerte, más suave, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el arco? Vamos a tener una distribución de punta, de centro y talón. Eso va a ser muy importante durante todo el tiempo que estemos tocando, porque muchas de las melodías nos van a decir, va a tocar solo en punta, vamos a tocar solo con esta región. Va a tocar solo en talón, tocamos solo con el talón, con esta región. Va a tocar con el arco entero, entonces tocamos de punta a talón, de talón a punta, ¿sí? Usando todo el arco. Entonces, va a ser muy importante también conocer cuál es la mitad, para que cuando me digan de la mitad a la punta, del centro a la punta, yo sepa diferenciar muy bien qué región es la que yo debo usar. Para eso les voy a dejar, digamos, una tarea para que cuando ya, digamos, vayan a empezar sus clases de violín, o para los que ya están en clases de violín,
practiquen cómo sujetar el arco y fortalecer su mano. Entonces, para los que no saben cómo cogerlo, es muy sencillo. Yo lo que hago es simplemente coloco mi mano en una posición muy cómoda, así como cuando uno va a entregar algo, ¿cierto? Hago eso y lo que hago aquí es empuñar el violín, empuñar el arco. Entonces, ¿ven? Muy sencillo. Cierro el puño y empuño el arco. Es una posición muy cómoda, ¿sí? Debemos estar cómodos y tranquilos. Esta es la posición en la que se coge el arco, ¿sí? Este dedito no puede estar totalmente tensionado ni rígido. Miren, este dedo debe estar súper tranquilo. Entonces, la tarea que les queda para que practiquen es la siguiente. Se van a ir como unas arañitas con la mano caminando por el arco, ¿cierto? Siempre muy conscientes de la posición que llevan. Y ahí, en cualquier momento, frenan, verifican la posición. Si está bien, muy bien. Pueden estudiar esto frente a un espejo, porque el espejo, pues nadie más crítico que uno mismo diciendo, uy, esto está muy feo, uy, esto me queda bien esta posición. Entonces, continúan. Aquí, que me quedó así. Me quedó mal, ¿cierto? Entonces, lo acomodo y continúo. Cuando lleguemos a la punta, aquí vamos a dar una curva sin la ayuda de la otra mano, porque lo que queremos es fortalecer la mano del arco. Entonces yo lo que hago es esto, ¿sí? Y lo sostengo de igual manera como lo tenía, solo que al revés. Así van a ver que es un poco más pesado el arco, y de hecho pueden practicar tocando con él al revés. Así cuando lo cojan al derecho, pues van a notar la diferencia y van a ver que es supremamente cómodo, fácil, ya no pesa el arco. Es un ejercicio que nos ayuda mucho. Entonces vuelven, caminan dedito por dedito, porque lo que buscamos es fortalecer mucho la mano, ¿sí? Frenan. Este ejercicio lo pueden hacer en todo momento, cuando ven televisión, mientras hablan con alguien, con un amigo, con el novio, con la mamá, con el papá, con un hijo, ¿sí? Entonces, muy sencillo. Miren, aquí les estoy contando, voy haciendo el ejercicio y aquí vuelvo y me acomodo. Hago esto. Y ya quedé en la posición inicial en la que estaba. Entonces, si todos los días hacen este ejercicio de a poquito, lo que les decía de tocar con el arco al revés, ojo, eso es solo ensayos en la casa, un ratico para practicar, para que cojan fuerza en la mano, no es que lleguen a las clases donde los profes tocando al revés todo el tiempo, ojo con eso. Bueno, ya teniendo claro cómo coger el violín y cómo coger el arco, cómo coger el violín no se los expliqué, pero es lo mismo, es una posición muy cómoda, muy tranquila. Yo me paro derecho, coloco un pie de apoyo, ¿sí? Y básicamente es esto. La mano no me va a hacer esto, no va a hacer esto, ¿sí? No se va a recostar sobre el tronco. Digamos que la palma de la mano no va a recostarse de esta manera, siempre va a estar abajo, ¿sí? Muy cómodos y derechos. Es una posición, digamos que no requiere mucha complejidad. Lo único es, siempre parecen bien, estén en una posición agradable para el cuerpo, porque los ensayos son largos, las presentaciones van a ser largas, y es una posición que realmente no es muy cómoda para todo el mundo, ¿cierto? Estar todo el tiempo con la mano así cansa. Entonces, si no lo hacemos de manera consciente, podemos generar un perjuicio a futuro. Entonces, las clavijas de las que les hablaba, que es de donde se afina cada una de las notas, ¿sí? Entonces, en esta clavija va a ir la cuerda Mi, en esta va a ir la cuerda La, en esta va a ir la cuerda Re y finalmente en esta va a ir la cuerda Sol. Entonces, ahí queda claro de cuál clavija se afina cada cuerda y dónde debe ir sujetada. Bueno, ¿cómo se llaman? Ya les acabo de decir los nombres. La primera cuerda se llama Mi, la segunda cuerda se llama la tercera cuerda se llama Re y finalmente la cuarta cuerda se llama Sol. Mi, La, Re, Sol. ¿Sí?
Muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo leo yo eso en una partitura? Porque en violín vamos a leer las partituras, ¿cierto? Para los que ya saben de partituras me van a preguntar, bueno, ¿y en qué clave leo? Leemos en clave de sol. Para los que apenas están ingresando al mundo de la música dicen, no, ¿cómo así? ¿Qué es una clave? No. La clave básicamente lo que nos va a decir es, nos va a nombrar las líneas del pentagrama. El pentagrama es en el que van a ir escritas las notas musicales. Entonces, ¿por qué pentagrama? Porque son 5 líneas principales. 1, 2, 3, 4 y 5 líneas, ¿sí? La clave me nombra esas líneas, me dice, esta línea se llama fa, se llama re, se llama do, se llama sol, ¿sí? Un ejemplo. ¿Qué es la clave de sol? Este dibujito que es tan característico, que gusta tanto, ¿cierto? Este dibujito se llama clave de sol. Nos va a permitir entonces los nombres de estas notas que ya se los voy a decir. Como ven, inicia en la segunda línea. Ahí inicia el dibujito. Entonces, por tal, esta línea segunda se va a llamar sol, ¿sí? Y de ahí en adelante ya los nombres hacia abajo de ella y hacia arriba. Lo que normalmente escuchamos como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí en la línea sol, la próxima nota que sigue va a ser la, luego si, do, re, mi, fa, ¿sí? De igual manera hacia abajo. Sol, fa, mi, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un poco de teoría que va a ir más compleja, que no tanto compleja, sino que digamos de más estudio y dedicación con los días. Pero no se preocupen, eso a medida que uno estudia se lo va aprendiendo y se le va haciendo muy fácil la lectura. Aquí que vemos, estos cuatro punticos que vemos nos están mostrando las notas de las cuerdas del violín que les acabo de mencionar. Mi, la, re y sol. En este pentagrama las notas agudas las encontramos arriba y las notas graves las encontramos abajo. Como pueden escuchar, esta primera cuerda es más aguda que esta, ¿sí? Entonces, la cuerda mi es esta, que es la más aguda. Luego la cuerda la cuerda re y finalmente la cuerda sol. Entonces, en un pentagrama los vamos a encontrar así. Y ahí entonces entran los ejercicios iniciales para las personas que apenas van a empezar desde cero. ¿Qué pueden hacer? Redondas. ¿Qué es una redonda? Es la figura musical que me muestra el tiempo. La redonda dura 4 tiempos, es decir, con mi pie yo llevo el tiempo, ¿cierto? La redonda dura 4, entonces ¿sí? Hay otras figuras que ya digamos cuando entren a sus clases y profundicen más van a entender que es una blanca, que es una negra, que es una corchea, una semicorchea, son los silencios, ¿cómo así? ¿Qué es todo eso? No se preocupe, eso de a poco lo van a ir viendo. Por lo pronto les queda de tarea entonces saber coger el arco, ¿sí? Y hacer ejercicios de tocar redondas en cada una de las cuerdas, que es muy sencillo. Desde el talón hasta la punta del arco van a tocar una redonda en mi, que sonaría 1, 2, 3, 4, ¿sí? Una redonda en la 1, 2, 3, 4. Una redonda en re 1, 2, 3, 4. Una redonda en sol 1, 2, 3, 4, ¿sí? También arco hacia arriba. Arco hacia abajo es si yo voy con el arco hacia el piso. Arco hacia arriba es si voy con el hacia el cielo. Entonces, arco arriba también lo debo tocar. 1, 2, 3, 4. En re. 1, 2, 3,
Ese mío está un poquito desafinado porque ahorita vieron que le moví el microafinador, le cambié el tono un poco. Bueno, esta es la clase, la mini clase, ¿sí? Una pequeña introducción a lo que es el violín, a cómo leer algo de violín, entender algunas de las partes. Yo espero que les haya gustado, que les haya servido, a los que apenas van a iniciar. Mucho ánimo, luchen si quieren aprender el violín. Les cuento que es, digamos, un instrumento como todos, ¿cierto? Algo complejo porque es todo a oído, pero con práctica y dedicación todo se puede lograr, pueden avanzar mucho, tocar unas melodías hermosas, todo lo que quieran lo pueden lograr. Mucho ánimo y hasta una próxima.